Era jueves, 9:30 de la noche. Acababa de llegar del trabajo. Otro día de 12 horas en la construcción, cargando peso, subiendo andamios, fingiendo que a los 62 años mi cuerpo todavía aguanta todo lo que aguantaba a los 30. Me quité las botas en el pórtico, como siempre hago, porque Sandra, mi nuera, no le gusta la suciedad dentro de casa. De mi casa. Abrí la puerta del frente con cuidado, tratando de no hacer ruido. Ya había aprendido a caminar de puntitas dentro de mí. Propia casa para no molestar a los dueños de ella. La luz de la sala estaba apagada, pero escuché voces bajas viniendo de la cocina. Reconocí inmediatamente. Mi hijo Ricardo y Sandra. Estaban conversando en susurros, pero el tono... había algo diferente. Una urgencia que me hizo detenerme en el pasillo. «Mañana le hablas», era la voz de Sandra, baja pero firme. «Ya no se puede posponer más. La situación está insostenible». «Lo sé, amor», respondió Ricardo, y mi corazón se disparó. «Pero es complicado. Va a hacer escándalo. Escándalo, que se acostumbre. La casa ya es nuestra. La documentación ya casi está lista. Y sinceramente, estoy cansada de fingir que aguanto vivir con un viejo terco». Sentí como si una mano helada hubiera apretado mi pecho. Viejo terco. Así se refería a mí cuando pensaba que no estaba escuchando. «El abogado dijo que es mejor que se vaya por las buenas», continuó Ricardo, y cada palabra era como un golpe en el estómago. «Si no acepta, usamos el certificado». «Médico, demencia senil es fácil de comprobar cuando el tipo tiene 62 años. Mis piernas temblaron. ¿Demencia senil? Yo que me levanto todos los días a las 5 de la mañana, trabajo hasta no aguantar más, pago todas las cuentas de esta casa, compro comida, medicinas, hasta la gasolina del carro de mi propio hijo. Demencia senil. ¿Y el dinero de su pensión?» La voz de Sandra tenía una codicia que me dio náuseas. «El poder notarial ya está en trámite. El doctor Méndez va a afirmar que no tiene condiciones de administrar sus propios bienes. Después de eso, nosotros nos hacemos cargo de todo legalmente». Fue entonces que escuché la risa. Una risa baja, satisfecha, viniendo de mi hijo. El mismo niño que cargué en los hombros para ver los fuegos artificiales en Año Nuevo. El mismo muchacho que lloró en mis brazos cuando le rompieron el corazón por primera vez en la escuela. El mismo joven que me pidió ayuda para comprar el anillo de compromiso para Sandra. «Esta noche se acaba todo», susurró Sandra, y su voz cargaba una satisfacción cruel. «Mañana le decimos que tiene que irse. Una semana es tiempo suficiente para que arregle sus cosas y desaparezca de nuestra vida». Mis piernas casi me fallan. Seguí la pared del pasillo, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. 35 años trabajando para construir una vida decente. 28 años criando a Ricardo solo después de que su madre murió de cáncer. 7 años aguantando a esta nuera que desde el primer día me trató como un estorbo. No lloré. No en ese momento. Los hombres de mi generación aprendimos a tragarnos el llanto hasta que se vuelve una piedra en el pecho. Pero sentí algo diferente naciendo dentro de mí. No era solo dolor, no era solo decepción. Era una claridad fría, cortante como una navaja. Di media vuelta sin hacer ruido. Salí por la misma puerta por donde había entrado. Me puse las botas que acababa de quitarme y caminé hasta Mitsuru 2010. Dentro del carro, con las manos todavía temblando, tomé el celular y marqué un número que sabía de memoria, pero que nunca había usado para algo así. «Lic Augusto, habla Antonio Ribeiro. Disculpe que llame a esta hora, pero necesito hablar con usted mañana en la mañana. Es urgente. Sobre esos papeles que usted me ofreció firmar el mes pasado, esos que rechacé». Cambié de opinión. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentado, en la oscuridad, dentro de mi propio carro, en la cochera de mi propia casa, planeando cómo iba a mostrarles a esos dos que un hombre de 62 años puede estar viejo, puede estar cansado, pero no está muerto. Y fue en ese momento, sentado ahí en la oscuridad, que me di cuenta de algo que debería haber notado hace años.
Había pasado tanto tiempo siendo un buen padre que había olvidado ser un hombre respetado. Había confundido amor paternal con tapete emocional. Había cambiado dignidad masculina por paz familiar. ¿Ya han sentido ese dolor específico de descubrir que el hijo que criaron no los ve como un padre, sino como un obstáculo? ¿Ya experimentaron la soledad de descubrir que la familia por la cual sacrificaron todo los considera una carga que debe ser eliminada? Porque yo sentí todo eso en esos minutos dentro del carro. Y también sentí algo más, la determinación de un hombre que finalmente entendió que el respeto no se pide, se impone, y que nunca, pero nunca, es tarde para un padre enseñar a su hijo lo que significa honrar a quien le dio la vida. Si ya sintieron que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de su hijo, quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como banco, no como padre. Suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos. Hay muchos padres por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si les gustan relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para un hombre recuperar su valor, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar. Mi nombre es Antonio Ribeiro, tengo 62 años y trabajo en la construcción desde los 17. Sí, 45 años cargando peso, subiendo andamios, lidiando con sol, lluvia y la presión de sostener una familia solo. Porque esta historia va a hacer que muchos padres reconsideren lo que están aceptando en nombre del amor familiar. Necesito retroceder un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, escuchando a mi propio hijo planear mi expulsión de casa, como si fuera un inquilino atrasado en la renta, no el hombre que construyó cada ladrillo de esas paredes con sus propias manos. Cuando nació Ricardo en 1987, yo tenía 25 años y una certeza absoluta. Este niño iba a tener todo lo que yo nunca tuve. Mi padre había muerto cuando yo era niño, y mi madre trabajó hasta que las manos se le deformaron para criarme. Me juré a mí mismo que mi hijo nunca pasaría necesidades, nunca le faltaría nada, nunca tendría que trabajar antes de los 18 años como me tocó a mí. Durante 15 años fuimos solo él y yo. Marcia, mi esposa y madre de él, murió de cáncer cuando Ricardo tenía apenas 8 años. Cáncer de ovario, descubierto demasiado tarde. Fueron 6 meses de quimioterapia, radioterapia, internaciones, y yo corriendo entre el hospital y el trabajo, tratando de ser papá y mamá al mismo tiempo. Recuerdo que en las últimas semanas de ella en el hospital, yo llegaba del trabajo sucio de pintura y cemento, me bañaba rapidito, recogía a Ricardo de la escuela e íbamos directo a ver a su mamá. Ella siempre sonreía cuando nos veía llegar, aún con esa cara gris de la quimio, aún sin cabello, aún sabiendo que no iba a mejorar. «Cuida bien a nuestro niño, Antonio», me dijo en la última conversación que tuvimos 2 días antes de morir. «Va a necesitar mucho de ti, pero no olvides cuidarte a ti también». Prometí. Prometí que iba a cuidar a Ricardo, pero confieso que la segunda parte de la promesa, esa la olvidé completamente. Después de que murió Marcia, mi vida se volvió una rutina militar. Levantarme a las 5, preparar café y lunch para mí y para Ricardo, dejarlo en la escuela, trabajar todo el día, recogerlo por la tarde, ayudar con la tarea, aun cuando no entendía nada de lo que estaba escrito, hacer cena, bañarlo, acostarlo y, si sobraba energía, cuidar la casa. El fin de semana era día de lavar ropa, limpiar la casa, hacer compras y tratar de ser el papá divertido que él merecía. Lo llevaba al parque, al cine, a tomar helados. Gastaba dinero que a veces hacía falta durante la semana, pero ver su sonrisa valía cualquier sacrificio. Cuando Ricardo cumplió 15 años, consiguió una beca en una escuela privada. Recuerdo que lloré cuando recibí la noticia. No de tristeza, de orgullo. Mi niño era inteligente,
tenía futuro. Iba a ser doctor, ingeniero, algo importante. No iba a tener que romperse la espalda en construcción como el papá. Fue cuando empecé a hacer horas extra, muchas horas extra. Fin de semana, días festivos, no importaba. La mensualidad de la escuela privada era cara, aún con beca. Había material escolar caro, uniformes, excursiones, graduación, y yo quería que él tuviera todo. Quería que nunca sintiera vergüenza de no poder participar en nada por falta de dinero. Trabajé tanto en esa época que a veces llegaba a casa y Ricardo ya estaba dormido. Dejaba el dinero de la semana en la mesa de la cocina, una nota explicando dónde estaba cada cosa, y me desmayaba de cansancio en la cama. Despertaba al otro día, y la rutina volvía a empezar. «Papá, estás trabajando demasiado», me dijo Ricardo una vez cuando tenía unos 16 años. «Relájate un poco». Sonreí y le revolví el cabello. «Es solo hasta que te gradúes, hijo. Después la vida va a ser más fácil para los dos». Qué equivocado estaba. La vida iba a ser más fácil solo para él. Cuando Ricardo se graduó de la preparatoria, consiguió un lugar en la universidad para estudiar administración. Privada, claro, porque su calificación no fue suficiente para una pública. 5 años más de mensualidades caras, 5 años más de horas extra, 5 años más posponiendo cualquier cosa que fuera para mí. En esa época, mi cuerpo ya empezaba a dar señales de cansancio, dolor en la espalda que no pasaba ni con medicamento, rodillas hinchadas al final del día, una tos persistente que el médico dijo que era por el polvo de la construcción. Pero aguanté firme. Faltaba poco para que Ricardo se graduara y consiguiera un buen empleo. Fue en la universidad donde conoció a Sandra, una muchacha bonita, de familia de clase media, estudiante de Derecho. La primera vez que la trajo a casa, noté inmediatamente que miraba nuestra casa sencilla, nuestros muebles viejos, mi apariencia cansada, con cierto incomodidad. «Mucho gusto, don Antonio», dijo, extendiendo la mano de manera demasiado formal. «Ricardo habla mucho de usted». Mentira. Sabía que era mentira por la forma en que lo dijo, pero sonreí y fui amable, porque Ricardo parecía feliz con ella. Durante los 2 años de noviazgo en la universidad, Sandra venía a casa de vez en cuando, siempre educada, siempre con esa sonrisa forzada, siempre inventando excusas para no quedarse a cenar. «Ay, gracias, don Antonio, pero hoy no puedo, tengo que estudiar». Cuando Ricardo se graduó y consiguió el primer empleo en una empresa de contabilidad, pensé que finalmente iba a poder disminuir el ritmo. Tenía 55 años, el cuerpo pidiendo descanso, pero el corazón lleno de orgullo. Mi hijo era graduado. Tenía un futuro brillante por delante. Fue cuando llegó a casa con la noticia: «Papá, Sandra y yo nos vamos a casar». Me alegré por él, claro, pero también sentí una opresión en el pecho. Sabía que esa casa, que había sido nuestra fortaleza por tantos años, iba a cambiar para siempre. Y cambió, pero no de la manera que imaginaba. Las primeras señales de que algo estaba mal empezaron aún antes de la boda. Pequeñas cosas que, viendo hoy, eran banderas rojas gigantes ondeando en mi cara. Pero cuando amas a un hijo, cuando construiste toda tu vida alrededor de hacerlo feliz, ignoras mucho más de lo que deberías. «Papá, estábamos pensando», empezó Ricardo en una conversación que debería haberme puesto en alerta máxima. «Después de la boda, tal vez sería mejor si te cambiaras al cuarto de atrás. El cuarto principal queda mejor para una pareja, ¿no? El cuarto principal. El cuarto que compartí con Marcia por 15 años. El cuarto donde ella murió, sosteniendo mi mano. El cuarto donde lloré solo por meses después de que se fue. El cuarto donde planeé el futuro de Ricardo, donde soñé verlo graduado, exitoso». «Claro, hijo», respondí, porque en ese tiempo todavía pensaba que ceder era lo mismo que amar. «Sin problema». Sandra sonrió cuando se enteró, no una sonrisa de gratitud, sino una sonrisa de quien había ganado la primera batalla de una guerra que yo ni sabía que estaba sucediendo. La boda fue en diciembre de 2019, pequeña,
solo familia cercana y algunos amigos. Pagué la mitad de los costos. En realidad, un poco más de la mitad, porque quería que fuera especial para ellos. Usé el dinero que estaba guardando para tal vez comprar un carro más nuevo o hacer una pequeña remodelación en la casa. «Gracias, papá», me dijo Ricardo el día de la boda, dándome un abrazo fuerte. «Eres el mejor papá del mundo». En ese momento, valió cada peso gastado, cada hora extra trabajada, cada dolor de espalda ignorado. Ver a mi hijo feliz era todo lo que importaba. Los primeros meses después de la boda fueron extraños. La casa seguía siendo mía, pero ya no se sentía mía. Sandra reorganizó todo. Cambió los muebles del lugar, cambió las cortinas, puso adornos nuevos. Cuando me quejé de que no encontraba algunas cosas, dijo: «Ay, don Antonio, la casa necesita una cara más moderna. Usted se va a acostumbrar». Las comidas también cambiaron. Antes, Ricardo y yo comíamos juntos, conversando sobre el día, sobre fútbol, sobre planes para el futuro. Ahora, ellos comían en el cuarto o en la sala viendo TV, y yo comía solo en la cocina. «Es que nos gusta ver series durante la cena», explicó Sandra cuando pregunté si podíamos volver a comer juntos. Pero lo que más me molestaba eran los susurros. Todo el tiempo, los dos conversando bajito, parando cuando me acercaba. Cuando preguntaba de qué estaban hablando, siempre venía la misma respuesta: «Ay, nada importante, papá, cosas de pareja». Las primeras peticiones de dinero empezaron sutiles. «Papá, ¿puedes prestar 300 pesos? Es solo hasta fin de mes, la tarjeta de crédito está apretada». Claro que prestaba. Era mi hijo y 300 pesos no me iban a hacer falta, solo que el fin de mes llegaba, pasaba y el dinero no regresaba. Cuando preguntaba, siempre había una excusa. «Ay, papá, perdón, se me olvidó completamente. El próximo mes te pago, ¿ok? O entonces está apretado este mes, papá. ¿No puedes esperar un poquito más?». 300 se volvieron 500. 500 se volvieron 800. Y yo siempre decía que sí porque era mi hijo, ¿no? Y sabía que me iba a devolver cuando pudiera. La primera gran pelea pasó cuando encontré un estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Sandra en la mesa de la cocina. No fue a propósito. El papel estaba ahí, abierto, y lo vi sin querer. 1,200 pesos en un restaurante elegante, 800 en una tienda de ropa, 400 en una perfumería. En ese mismo mes me habían pedido dinero prestado para pagar una cuenta urgente. «Ricardo», lo llamé para conversar, «necesitamos hablar». Le mostré el estado de cuenta. Expliqué que no estaba tratando de meterme en sus vidas, pero que estaba preocupado por los gastos. «Hijo, si tienen dinero para cenar en restaurante caro, ¿por qué siempre me están pidiendo prestado?». Su reacción me tomó completamente desprevenido. «Papá, francamente», dijo con un tono que nunca había usado conmigo, «estás siendo muy tacaño. Es dinero que ni vas a usar. Y además, nosotros también contribuimos para los gastos de la casa, ¿no?». ¿Contribuir? Ellos no pagaban agua, no pagaban luz, no pagaban súper. Lo máximo que hacían era dividir el gas cuando se acababa. «Hijo, pero…». «Y otra cosa», me interrumpió, y Sandra estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. «¿Podrías dejar de andar husmeando en nuestras cosas?». El estado de cuenta estaba en la mesa porque se nos olvidó, no porque quisiéramos que lo vieras. Salí de esa conversación sintiéndome culpable. Yo que estaba siendo tacaño, yo que estaba invadiendo su privacidad. Tal vez realmente era mejor no meterme en los gastos de los dos. Después de todo eran adultos, sabían lo que hacían. 2 meses después, recibí una llamada de la administradora de la tarjeta de crédito. «Señor Antonio Ribeiro, tenemos aquí una solicitud para aumentar el límite de su tarjeta a 5,000 pesos. ¿Usted autorizó esta solicitud?». Yo no había autorizado nada. Cuando pregunté en casa, Ricardo dijo que había sido un malentendido. «Papá, llamé para preguntar sobre mi tarjeta y terminé dando sus datos por error. Ya cancelé, quédese tranquilo».
Pero 2 semanas después llegó por correo una tarjeta adicional a nombre de Sandra, de mi tarjeta, con límite de 2,000 pesos. Ricardo, ¿qué historia es esta? Ay, papá. Relájese, dijo como si estuviera hablando con un niño. Es solo para emergencias. Sandra nunca usa tarjeta de crédito. Va a quedar guardada. 3 meses después, llegó la cuenta. 1,800 pesos de gastos en la tarjeta de Sandra. Restaurantes, ropa, perfumería, manicure, salón de belleza. Cuando los confronté, la reacción fue peor que la primera vez. Papá, sinceramente, Sandra habló por primera vez directamente conmigo, sin esa educación fingida. Usted está exagerando. Son gastos normales de una mujer, y además nosotros ayudamos con las cuentas de la casa, ¿no? ¿Ayudar? ¿Qué ayuda? Yo seguía pagando todo: predial, agua, luz, súper, internet. La única ayuda de ellos era no cobrarme renta por vivir en mi propia casa. Y otra cosa, continuó Sandra, ahora con una frialdad que me hizo darme cuenta de quién realmente era. ¿Usted trabaja para qué? ¿Para dejar el dinero parado en la cuenta? Por lo menos así el dinero se está usando. Esa noche, acostado en mi cuartito de 1900, atrás, el cuarto que antes era la despensa, mirando el techo con una mancha de humedad que necesitaba arreglarse hacía meses, entendí algo que debería haber entendido mucho antes. Había criado a un hijo que pensaba que respetarme era opcional, y me había vuelto un extraño pagador de cuentas en mi propia casa. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es la soledad de quien dio todo y descubrió que todo aún era poco para garantizar el mínimo de consideración. ¿Cuántos padres por ahí están financiando su propia humillación, pensando que eso es amor? Lo que pasó en los 3 años siguientes fue una clase magistral en cómo destruir a un hombre por dentro sin que él ni se dé cuenta. La explotación no vino de una vez, como un golpe en el estómago. Vino poco a poco, como una llave goteando que vas ignorando hasta el día que te das cuenta de que el balde se desbordó e inundó toda la casa. El sistema era simple y diabólico, siempre que necesitaban algo, y siempre necesitaban. Yo era la primera opción, no el banco, no un préstamo, no los papás de Sandra. Yo, el banco del papá que nunca cobraba intereses y raramente cobraba el principal de vuelta. Papá, se descompuso el carro. Apareció Ricardo un lunes, con esa cara de quien ya sabía que el problema iba a ser mío. El mecánico dijo que va a costar 1,200 pesos arreglarlo. ¿Puedes prestar? Prometo que pago a fin de mes. 1,200 pesos. 2 semanas de mi trabajo. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Dejar a mi hijo sin transporte? Claro, hijo, sin problema. Fin de mes llegó, pasó, se volvió año nuevo. ¿El dinero? Desapareció como promesa de político. Papá, perdón, pero surgió una oportunidad de inversión, fue la explicación de Ricardo. Si sale bien, te pago con intereses. Si no sale, platicamos. La inversión, descubrí después, fue un viaje a Cancún. 5 días, hotel 5 estrellas, restaurantes caros. Vi las fotos en Instagram de Sandra. Ella, en bikini nuevo en la alberca del resort, trago colorido en la mano, sonrisa radiante. El texto decía: nos merecemos este momento para nosotros. Se lo merecían con mi dinero. Pero lo peor no eran los préstamos que se volvían donación. Lo peor era el cambio en la dinámica de la casa. Poco a poco, sin que me diera cuenta bien, me había vuelto un huésped inconveniente en mi propia casa. Sandra empezó a reorganizar las cosas de una manera que siempre me excluía. El control remoto de la TV siempre se quedaba con ellos. ¡Ay, don Antonio! Estábamos viendo una serie. ¿No le molesta ver en su cuarto? La mesa del comedor se volvió extensión de su oficina. Papeles regados, laptop abierta, trabajo muy importante que no puede ser interrumpido. Yo comía en la barra de la cocina como si fuera empleado de mi propia casa. Papá, ¿puedes cenar un poco más tarde hoy? Se volvió una frase común.
Vamos a recibir unos amigos para cenar. Los amigos venían, comían la comida que yo pagaba, bebían la cerveza que yo compraba, y yo me quedaba encerrado en mi cuartito como si fuera un niño castigado. Cuando se iban, escuchaba las risas de Ricardo contando cómo está difícil vivir con papá viejo en casa. Viejo a los 58 años. La cuenta bancaria era otro capítulo aparte. De alguna manera Sandra había logrado que Ricardo me convenciera de poner a los dos como dependientes en mi cuenta. Es solo para facilitar, papá. Si hay alguna emergencia mientras estás trabajando, nosotros podemos resolver. Emergencia, qué chiste. Las emergencias incluían zapato nuevo para fiesta, si no voy a pasar vergüenza, cena romántica, nuestra relación necesita inversión, regalo de cumpleaños para amiga de Sandra, no puedo ser la única que no va a dar nada, curso de inglés, es para mi desarrollo profesional, y así. Mi cuenta bancaria se volvió una fiesta de burla. Yo trabajaba como animal, depositaba el sueldo, y a fin de mes sobraba una miseria. Cuando me quejaba, siempre venía la misma cantinela. Papá, son gastos de la familia, estamos construyendo un futuro juntos. ¿Futuro de quién? Porque mi futuro estaba siendo hipotecado para financiar el presente lujoso de ellos. El punto bajo de esa fase llegó en mi cumpleaños número 60. Fecha importante para cualquier hombre, ¿no? 6 décadas de vida, 43 años de trabajo pesado, 28 años criando hijos solo. Desperté ese día con una expectativa tonta de que tal vez, no sé, hubieran planeado algo. Un almuerzo especial, un feliz cumpleaños cariñoso, cualquier demostración de que todavía importaba para ellos. Ricardo salió temprano para trabajar sin decir nada. Sandra pasó el día entero en el teléfono, organizando no sé qué, pero claramente no tenía nada que ver conmigo. Por la noche llegaron a casa con una pizza fría y un «Feliz cumpleaños, papá», tirado al aire como quien cumple una obligación aburrida. «Perdón por no haber comprado regalo, papá», dijo Ricardo, «pero este mes está muy apretado, muy apretado». El mismo hombre que había gastado 600 pesos en una camisa de marca la semana anterior. La misma mujer que se había hecho las uñas por 200 pesos 2 días antes. Esa noche, solo en mi cuartito, comiendo un pedazo de pizza recalentada en el microondas, entendí una verdad brutal que todo hombre debería aprender antes de los 60. Hay una diferencia gigante entre ser amado y ser útil. Y había pasado tantos años siendo útil que había olvidado completamente cómo era ser amado. La soledad masculina es algo específico que las mujeres no entienden y que los hombres no saben expresar. No es solo estar solo, es estar solo en medio de personas que deberían importarte. Es trabajar para sostener gente que te ve como proveedor, no como persona. Es ser fundamental para el presupuesto doméstico e irrelevante para las decisiones familiares. Durante ese periodo, empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba despierto pensando, ¿dónde me equivoqué? Había criado a mi hijo con tanto amor, tanto sacrificio, tanto cuidado. ¿Cómo se había vuelto esta persona que me veía como un cajero automático con piernas? Y Sandra me había estudiado desde el primer día. Sabía exactamente qué tipo de hombre era, trabajador, responsable, que ponía a la familia en primer lugar siempre. Sabía que jamás iba a poner a mi hijo en la calle, jamás iba a negar ayuda cuando me pidiera, jamás iba a hacer un escándalo que pudiera perjudicar su matrimonio. Había mapeado todas mis debilidades y estaba usando cada una de ellas contra mí. El momento en que esto quedó cristalino fue en una discusión sobre las cuentas de la casa. Había calculado todo bien. Ellos gastaban 3 veces más de lo que contribuían. Presenté los números, los recibos, todo documentado. «Papá», me dijo Ricardo con esa paciencia falsa que usas con niño terco, «estás complicando algo simple. Nosotros vivimos aquí, ayudamos en lo que podemos. Si no estás satisfecho, nomás dinos y buscamos otro lugar». Otro lugar. Sabía que jamás iba a echarlo de casa.
Sabía que tenía miedo de quedarme solo. Sabía que, en el fondo, tenerlos ahí, aún explotándome, todavía era mejor que volver al vacío de esa casa después de que murió Marcia. Y tenía razón. Tenía miedo de la soledad, tanto miedo que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para evitarla. ¿Qué precio? Mi dignidad como hombre, el respeto como padre, la tranquilidad como dueño de mi propia casa. ¿Cuántos hombres por ahí están aceptando ser irrespetados dentro de casa porque tienen miedo de quedarse solos? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación porque confunden amor incondicional con tapete emocional? Estaba a punto de descubrir que tenía límites que ni yo mismo conocía, y que cuando un hombre de 60 años decide que ya basta, las consecuencias pueden ser más devastadoras de lo que cualquier hijo ingrato puede imaginar. Hay momentos en la vida de un hombre que definen quién realmente es. Momentos en que descubres si vas a morir siendo pisoteado o si todavía tienes fuerza para levantarte y mostrar que mereces respeto. Para mí, ese momento llegó un miércoles común de marzo, cuando volví del trabajo y encontré una escena que cambió todo. Llegué a casa más temprano de lo normal, porque la obra había sido suspendida por falta de material. Eran como las 4 de la tarde, y no hice ruido al entrar, porque no quería despertar a Sandra, que siempre dormía hasta tarde. Fui directo a la cocina a tomar un vaso de agua, y escuché voces viniendo de la sala. No eran Ricardo y Sandra, eran ella y 2 amigas, tomando vino caro que había comprado para una ocasión especial que nunca llegaba, y hablando muy fuerte como para no darse cuenta de que estaba en casa. «Niña, tienes suerte», decía una de las amigas, «tener un suegro que paga todo así». «Suerte». Sandra se rió, y el sonido de esa risa tenía una crueldad que me hizo detenerme donde estaba. «¿Suerte? No sabes lo que es. Vivir con un viejo terco dentro de casa. Todos los días tengo que aguantar que se queje de algo». «Pero por lo menos paga las cuentas, ¿no?», dijo la otra amiga. «Paga porque no tiene otra opción», respondió Sandra, y cada palabra suya era como un golpe en el estómago. «La casa ya casi está a nuestro nombre. La semana que viene vamos al notario a resolver la transferencia. El viejo ni se imagina». «¿Transferencia? ¿Qué transferencia? ¿Y después de que la casa sea de ustedes?», preguntó la primera amiga. «Después nos deshacemos del peso muerto», dijo Sandra, bebiendo un trago de mi vino. «Hay unos asilos muy buenos aquí en la zona, o entonces puede rentar un departamentito en otro lado, lejos de nosotros». «¿Y Ricardo está de acuerdo?» «Ricardo hace lo que yo le digo». Sandra se rió de nuevo. «Sabe que si no se deshace del papá, no va a tener vida de casado normal. Imagínense nomás, hombre de 62 años, pronto va a estar gaga, va a dar trabajo. Mejor resolver. Esto ahora que todavía tiene algo de independencia». Sentí las piernas temblorosas. «¿Transferencia de la casa? ¿Asilo? ¿Peso muerto?» «Son terribles», dijo una de las amigas, pero se estaba riendo. «¿Y el dinero de su pensión?» «Ya tenemos poder notarial para todo», respondió Sandra con una naturalidad aterradora. «Oficialmente, por la edad avanzada y señales de demencia precoz. El médico de la familia es amigo de mi papá. No fue difícil conseguir el certificado». «¿Demencia precoz? Yo que me levanto a las 5 de la mañana todos los días, que controlo el presupuesto de toda la casa, que nunca he olvidado una cita en mi vida». «Órale, sí pensaron en todo». «Claro que sí. La vida es muy corta para estar manteniendo viejo desagradecido. Él tuvo su oportunidad, ahora es nuestro turno. Viejo desagradecido. Yo que había sostenido a Ricardo solo por 28 años. Yo que había trabajado hasta el límite de mi cuerpo para darle educación, ropa, comida, techo a mi hijo. Viejo desagradecido. Salí de casa sin hacer ruido, como ladrón huyendo de su propia residencia. Me senté en el tsuru y me quedé ahí, temblando de rabia, de decepción, de un dolor que ni sabía que existía en el pecho de un hombre. Fue en ese momento que recordé la conversación que tuve con el Lic.
Augusto Ferreira 3 meses antes. Era abogado, conocido mío desde hacía años. Había hecho algunos trabajos pequeños para mí a lo largo de la vida. En una conversación informal, había mencionado algunas protecciones patrimoniales que hombres en mi rango de edad deberían considerar. Antonio, me había dicho, deberías pensar en proteger tu patrimonio. No es desconfianza de la familia, es prudencia. Hay muchos casos por ahí de gente que pierde todo porque no se protegió. En ese tiempo pensé que estaba exagerando. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Pero ahora, sentado en ese carro, con las palabras de Sandra haciendo eco en mi cabeza, entendí que el Lic, Augusto, no estaba siendo paranoico, estaba siendo realista. Le hablé en ese mismo momento. Lic Augusto, habla Antonio Ribeiro. ¿Se acuerda de la conversación que tuvimos sobre protección patrimonial? Cambié de opinión. Quiero saber todo lo que puedo hacer. Antonio. Su voz se puso seria inmediatamente. Pasó algo. Descubrí unas cosas sobre mi hijo y mi nuera que me abrieron los ojos. ¿Puede atenderme mañana por la mañana? Claro, a las 9. Y Antonio, no firmes nada, no transfieras nada, no autorices nada. Hasta que platiquemos. Esa noche fingí que todo estaba normal. Cené con ellos, vi TV. Me fui a dormir en mi cuartito como si nada hubiera pasado. Pero por dentro había una máquina funcionando. Estaba planeando, calculando, organizando una respuesta que ellos ni se imaginaban que venía. La reunión con el Lic. Augusto a la mañana siguiente fue reveladora de una manera que me dejó con más coraje todavía. Antonio, dijo después de analizar todos mis documentos, estás en una situación muy peligrosa. Este poder notarial que firmaste les da poderes casi totales a tu hijo y tu nuera. Pueden vender la casa, mover tus cuentas, tomar decisiones médicas por ti. Pero firmé porque dijeron que era solo para emergencias. ¿Emergencias? Este poder notarial les permite hacer todo excepto matarte. Y otra cosa, este documento médico certificando demencia precoz. Si esto se usa junto con el poder notarial, puedes perder legalmente el derecho de administrar tus propios bienes. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. ¿Y qué puedo hacer? El Lic. Augusto sonrió por primera vez desde que había llegado. Muchas cosas, más de lo que se imaginan. Durante las 2 horas siguientes, me explicó todo lo que podía hacer para protegerme, y descubrí que legalmente tenía mucho más poder del que pensaba. La casa estaba a mi nombre, las cuentas estaban a mi nombre. El poder notarial se podía revocar en cualquier momento, siempre y cuando estuviera en pleno uso de mis facultades mentales. ¿Y sobre el certificado médico?, pregunté. Vamos a impugnarlo. Voy a solicitar una evaluación neurológica independiente. Con un hombre de tu edad, trabajando normalmente, demostrando lucidez y capacidad de planeación, cualquier juez va a entender que ese certificado fue falso. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos y un plan de acción que iba a mostrarles a esos dos que no se juega impunemente con un hombre que trabajó toda la vida para construir algo. Lo primero que hice fue abrir una cuenta nueva en otro banco. Transferí 80% del dinero de la cuenta conjunta. Dejé apenas lo suficiente para que no notaran inmediatamente que algo había cambiado. Lo segundo fue revocar el poder notarial, documentado, reconocido en notaría, copia protocolizada en el banco, en el municipio, en todos los lugares donde podía ser usado. Lo tercero fue programar la evaluación neurológica. Dr. Carlos Mendoza, neuropsiquiatra reconocido, que iba a certificar por escrito que estaba en perfecta sanidad mental. Pero la cuarta medida fue la que más placer me dio planear. Recuerdo que mi papá, que murió cuando yo era niño, siempre decía una frase que me llevé para la vida. Hijo, hombre que se respeta, no necesita gritar para ser escuchado. Él actúa. Era exactamente eso lo que iba a hacer. Actuar. Durante 2 semanas mantuve la rutina normal. Salía a trabajar, regresaba a casa, fingía que todo estaba bien, pero por dentro estaba documentando todo. Los
gastos excesivos de ellos, las mentiras sobre necesidades financieras, los préstamos que se volvieron donación, todo. El leak. Augusto había sido claro. Si quieres garantizar que esto no le pase a otro padre, necesitas pruebas, documentos, estados de cuenta, grabaciones si es posible. Todo obtenido legalmente, claro. Grabaciones. Fue cuando recordé algo que Sandra no sabía. Mi casa tenía un sistema de seguridad sencillo, instalado hacía años, que incluía algunas cámaras internas. Cámaras que también grababan audio. Fui a verificar el sistema, funcionando perfectamente, y descubrí que tenía grabaciones de los últimos 6 meses. Conversaciones, discusiones, todo registrado, incluyendo la conversación de ella con las amigas sobre meterme al asilo. Esa misma noche, escuché a Ricardo y Sandra conversando sobre los próximos pasos de su plan. Esta vez estaba preparado. Grabé todo en el celular, como respaldo del sistema de seguridad. «Mañana vamos al notario», dijo Sandra. «El notario. Es conocido de mi papá, ya platicamos todo. La transferencia va a salir sin problemas». «¿Y si se da cuenta?», preguntó Ricardo. «¿Cómo se va a dar cuenta? A estas alturas, oficialmente, ya no tiene capacidad legal para cuestionar nada. Oficialmente». La palabra que me hizo darme cuenta de que no solo me estaban robando, me estaban destruyendo legalmente, sistemáticamente, con una frialdad que jamás imaginé que mi propio hijo pudiera tener. Esa madrugada, acostado en mi cuartito, mirando el techo, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. La fuerza de un hombre que finalmente entendió que la dignidad es algo que se conquista, no que se pide. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros, un día se ve sin suelo donde pisar. Pero cuando ese hombre decide luchar de vuelta, el suelo tiembla debajo de los pies de quien pensó que era solo un blanco fácil. A la mañana siguiente, mientras ellos se arreglaban para ir al notario a ejecutar su plan, le hablé al leak. «Augusto. Licenciado, es hoy. Van a tratar de transferir la casa hoy por la mañana». «Perfecto, Antonio. Todo está listo aquí también. Puedes ejecutar el plan». Y fue exactamente lo que hice. Lo que pasó ese día va a quedar marcado en mi memoria hasta el fin de mi vida. No porque fue el día en que descubrí que mi hijo era capaz de traicionarme de esta forma. Eso ya lo sabía desde hacía 2 semanas. Fue el día en que aprendí que un hombre de 62 años puede ser mucho más peligroso de lo que 2 aprovechados de 30 y tantos años pueden imaginar. Ricardo y Sandra salieron de casa a las 9 de la mañana para ir al notario. Ella estaba radiante, él estaba nervioso. Imagino que en la cabeza de ella era el día de la victoria final. En la cabeza de él probablemente estaba el peso de la culpa que aún quedaba ahí en el fondo. 15 minutos después de que salieron, puse el plan en acción. La primera llamada fue al leak, Augusto. «Ya salieron. Puede empezar». La segunda fue a la central de mandamientos. «Buenos días. Habla Antonio Ribeiro. Sobre el mandamiento que solicitamos. Sí, puede ejecutarlo». La tercera fue al banco donde tenían cuenta conjunta conmigo. «Buenos días. Quiero cancelar todas las autorizaciones de movimiento para Ricardo Silva Ribeiro y Sandra Costa Silva. Tengo aquí la revocación de poder notarial debidamente autenticada». Y entonces me senté en la sala de mi casa, que todavía era mi casa, para esperar. La primera llamada vino del notario, media hora después. Era Sandra, desesperada. «Don Antonio, ¿puede venir aquí al notario, por favor? Está pasando una confusión con los documentos de la casa». «¿Qué tipo de confusión, Sandra?» «Ay, el notario está diciendo que hay unas irregularidades en el poder notarial. Pero es tontería, lo resolvemos rapidito si usted viene». «Tontería. Si supiera lo que venía, no lo llamaría tontería». «Sandra, no voy a poder ir ahorita. Estoy esperando una visita muy importante». «¿Qué visita?» «Ya van a saber». Colgué el teléfono y me reí solo por primera vez en años. No una risa amarga, de quien está sufriendo. Una risa de satisfacción,
de quien finalmente va a ver que se haga justicia. Media hora después, llegaron a casa furiosos. Escuché el carro frenando bruscamente en la cochera, las puertas golpeando, los pasos irritados en la entrada. ¡Papá!, gritó Ricardo antes de entrar bien a la casa. ¿Qué diablos está pasando? Estaba sentado en el sillón de la sala, leyendo periódico, con la calma de 1900, quien estaba esperando esa conversación hacía mucho tiempo. ¿Pasando? ¿A qué te refieres, hijo? El notario dijo que el poder notarial fue revocado, que usted fue ayer y canceló todo. Ah, sí, respondí sin levantar los ojos del periódico. Sí, cancelé. Descubrí que estaban usando el poder notarial para cosas que no autoricé. Sandra vino hacia mí como una fiera. Usted no puede hacer eso. Nosotros tenemos derechos. ¿Derechos? La miré por primera vez, y creo que se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. ¿Qué derechos, Sandra? ¿Derecho de robar mi casa? ¿Derecho de meterme en un asilo? ¿Derecho de falsificar certificado médico diciendo que tengo demencia? El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor. Vi la cara de Ricardo ponerse blanca. Vi a Sandra abrir y cerrar la boca sin poder hablar. Sí, continué, levantándome del sillón. Sé todo. Sé de la conversación que tuviste con tus amigas sobre meterme al asilo. Sé del certificado médico falso. Sé del plan de transferir mi casa. Sé todo. Papá. Ricardo trató de hablar, pero levanté la mano. Todavía no termino. ¿Sabes qué más sé? Sé que ustedes dos me ven como peso muerto que necesitan descartar. Sé que piensan que soy solo un viejo inútil que sirve para pagar cuentas. Fue entonces que llegó el primer carro, un Jetta negro, que se paró enfrente de casa. Bajaron dos personas, el Lic, Augusto y un hombre que no conocía, de traje. ¿Quién es esa gente?, preguntó Sandra, y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. «Visita», respondí yendo a abrir la puerta. «Buenos días, Antonio», dijo el Lic. «Augusto, este es el Lic Méndez, del Registro Público de la Propiedad. Vinimos a resolver el asunto del intento de transferencia fraudulenta». Transferencia fraudulenta. Las palabras hicieron eco en la sala como un disparo. ¿Qué transferencia fraudulenta?, tartamudeó Ricardo. «La transferencia que intentaron hacer hoy por la mañana», explicó el Lic. Méndez entrando a la sala y mirando directamente a Sandra. «Utilizando poder notarial revocado y certificado médico de veracidad dudosa». «Esto es un malentendido», explotó Sandra. «Nosotros no hicimos nada malo». «¿Malentendido?» El Lic. Augusto abrió una carpeta y sacó unas hojas. «Tenemos aquí la grabación de la conversación donde la señora planea internar al señor Antonio en un asilo para quedarse con su casa. También tenemos copia de las transacciones bancarias irregulares y del certificado médico que el doctor Carlos Mendoza confirmó ayer que es falso». Sandra miró a Ricardo como esperando que hiciera algo, pero Ricardo estaba recargado en la pared, pálido como muerto, dándose cuenta de que el castillo de cartas que habían construido se estaba desmoronando en tiempo real. «Y hay más», continué, mirando directamente a mi hijo. «Cancelé la tarjeta adicional, quité sus nombres de la cuenta bancaria y cambié la contraseña del sistema de seguridad de la casa». «No puedes hacer eso», gritó Sandra. «Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos». «¿Derechos?», pregunté, y sentí una frialdad en mi propia voz que no conocía. «Ustedes renunciaron a cualquier derecho en el momento que decidieron tratarme como estorbo que necesitaba ser eliminado». Fue cuando llegó el segundo carro, una Hilux blanca de la cual bajaron dos hombres que reconocí inmediatamente, Marcos y Juan, mis compañeros de trabajo desde hacía más de 15 años. Hombres de confianza que habían venido a ayudarme en lo que iba a hacer después. «¿Qué vinieron a hacer aquí?», preguntó Ricardo, su voz empezando a sonar desesperada. «Vinieron a ayudarme a cargar sus cosas», respondí con la naturalidad de quien estaba hablando del tiempo. «¿Qué cosas?». «Sus cosas, ropa, objetos personales, todo lo que es de ustedes.
porque tienen hasta el final de la tarde para salirse de mi casa. Lo que pasó después fue una explosión de gritos, amenazas, intentos de chantaje emocional que sería cómico si no fuera patético. «Papá, no puedes hacerme esto», gritó Ricardo y por primera vez en años lo vi llorar de verdad. «Soy tu hijo». «¿Hijo?». Lo miré y toda la amargura de años tragada salió de una vez. Hijo no planea internar al papá en un asilo para robarle la casa. Hijo no falsifica certificado médico para declarar loco al papá. Hijo no trata al papá como cajero automático. Podemos platicar, papá. Podemos resolver esto. ¿Resolver? Me reí, pero no era risa alegre. ¿Cómo? ¿Pidiendo disculpas y prometiendo que van a cambiar? ¿Cuántas veces me pediste dinero prestado y prometiste que ibas a pagar? ¿Cuántas veces prometiste que me ibas a respetar más? ¿Cuántas veces prometiste que las cosas iban a mejorar? Pero papá... Ya basta, Ricardo, corté, y mi voz salió más firme de lo que imaginé que podía salir. Ya basta de promesas, ya basta de mentiras, ya basta de tratarme como si fuera un favor que le hacen a la sociedad. Sandra intentó una última jugada. Vino hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, lágrimas que estaba seguro de que era puro teatro. «Don Antonio, por favor, sé que cometí errores, pero podemos empezar de nuevo. Prometo que lo voy a tratar mejor». ¿Tratar mejor? La miré, y toda la rabia que había tragado por 3 años salió de una vez. «Sandra, me llamaste peso muerto. Les dijiste a tus amigas que era un viejo que necesitaba ser desechado. Planeaste robarme e internarme, y ahora quieres que crea que me vas a tratar mejor». Estaba nerviosa. «No quise decir, quisiste decir exactamente lo que dijiste», interrumpí. «¿Y sabes cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Cuando decido algo, lo cumplo, y decidí que ya no me van a faltar el respeto». El lic. Augusto se acercó con más papeles. «Antonio, hay algo más. Sobre las transacciones bancarias de los últimos 2 años», miró a Ricardo y Sandra. «Ustedes gastaron, sin autorización expresa, 47,000 pesos de la cuenta del señor Antonio. Técnicamente esto constituye apropiación indebida». «¿47,000 pesos?» exploté, y fue la primera vez que levanté la voz en toda la conversación. «¿Gastaron 47,000 pesos de mi dinero?» Ricardo empezó a llorar más fuerte. «Papá, podemos pagar de vuelta». «¿Con qué dinero, Ricardo? No tienen ni dónde vivir. El departamento que rentaron a nombre de Sandra fue desalojado el mes pasado por falta de pago». La cara de sorpresa de Sandra me dijo que Ricardo no le había contado ese detalle. «Es verdad, Sandra», dijo el lic, Augusto consultando otro papel. «Verificamos. El departamento a su nombre fue recuperado por el propietario y hay pendientes bancarios también. Están en situación de morosidad en 3 bancos diferentes». Fue cuando la realidad empezó a caer en la cabeza de los dos. No solo habían perdido la oportunidad de robar mi casa, habían perdido todo. Sin mi cuenta bancaria para chupar, sin mi casa para vivir, sin mi dinero para financiar su estilo de vida, estaban completamente quebrados. «¿Pero dónde vamos a vivir?», preguntó Sandra, y por primera vez parecía una niña asustada. «Problema de ustedes», respondí, y sentí una satisfacción que no imaginé que podía sentir. «Son adultos, resuélvanlo». «Papá, por el amor de Dios», Ricardo se tiró a mis pies, literalmente. «Soy tu hijo, no puedes dejarme en la calle». Lo miré, arrodillado en el piso de la sala, suplicando, y sentí una mezcla de lástima y asco. Lástima del niño que fue alguna vez. Asco del hombre en que se había convertido. «Ricardo», hablé agachándome para quedar a su altura, «¿tú dejarías a tu papá en un asilo para robarle la casa? ¿Por qué no puedo dejarte que te las arregles solo?» No tuvo respuesta para esa pregunta. A las 5 de la tarde habían salido de casa con 2 maletas cada uno y la certeza de que habían subestimado completamente a un hombre que pensaron que era solo un viejo tonto. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones.
Pero cuando ese padre decide reaccionar, la lección que enseña también atraviesa generaciones. Y esa era una lección que mi hijo y mi exnuera jamás iban a olvidar. Los primeros días después de que se fueron extraños de una manera que no esperaba. No extraños en el sentido malo, sino extraños porque había olvidado cómo era tener paz dentro de la propia casa. Desperté la primera mañana sin ellos y la casa estaba en silencio. No el silencio pesado de quien está siendo ignorado, sino el silencio tranquilo de quien finalmente está en casa. Fui a la cocina, hice café como me gustaba, fuerte, sin azúcar, me senté en la mesa del comedor que hacía años no usaba porque se había vuelto oficina de los dos, y tomé mi café mirando por la ventana. Fue cuando me di cuenta de algo que me hizo sonreír solo. Por primera vez en 3 años, no estaba caminando de puntitas en mi propia casa. Pero no fue fácil al principio. 62 años, solo otra vez, con la casa vacía. Después de tanto tiempo, hay momentos en que la soledad pesa. Hay noches que te quedas pensando si no exageraste, si no se podía haber resuelto de otra manera, si no fuiste muy duro con tu propio hijo. Fue en una de esas noches, una semana después de que se fueron, que recibí una llamada de Ricardo. «Papá». Su voz estaba quebrada, cansada. «¿Puedo hablar con usted?» «Puedes hablar. Estamos pasando dificultades. Estamos en un hotel barato, pero no va a alcanzar para quedarnos. Mucho tiempo quería saber si qué, Ricardo, si usted no quiere platicar, para tratar de resolver esto». Me quedé callado un rato, escuchando su respiración pesada del otro lado de la línea. Parte de mí, la parte que todavía era papá, que siempre iba a ser papá, quería decir: regresa a casa, hijo, olvidamos todo y empezamos de nuevo. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a respetarse, sabía que iba a hacer el mismo error de siempre. «Ricardo», hablé finalmente, «¿quieres platicar para resolver qué? ¿Para pedirme disculpas? ¿O para convencerme de dejar que regresen a casa? Yo quiero disculparme, papá. En serio. Sé que nos equivocamos». «¿Se equivocaron?», repetí. «Ricardo, ustedes no se equivocaron. Ustedes planearon durante meses robarme, internarme y quedarse con todo lo que construí en mi vida. Eso no es error, hijo. Eso es crimen». El silencio del otro lado duró tanto que pensé que había colgado. «Papá, sé que fue grave, pero soy su hijo. Y yo...» «Soy tu papá», interrumpí. «Un papá que trabajó 45 años para construir algo en la vida. Un papá que te crió solo después de que murió tu mamá. Un papá que nunca te negó nada cuando lo necesitaste. Y aún así, pensaste que era desechable. No fue así, papá. Fue exactamente así, Ricardo. ¿Y sabes cuál es el problema? No es ni el dinero que gastaron, no es ni el intento de robar la casa. Es la falta de respeto. Es la manera en que hablaban de mí cuando pensaban que no los escuchaba, como si fuera basura que necesitaban desechar. Sandra fue la que... No, corté. No le eches la culpa a Sandra. Eres un hombre adulto. Tú elegiste tratar a tu papá como basura». Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentado en la sala vacía, pensando en cuántas veces había dado segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuántas oportunidades para que me respetaran. Y me di cuenta de algo importante. Perdón no significa aceptar ser pisoteado otra vez. Fue en esa misma semana que pasó algo interesante. Marcos, mi compañero de trabajo que me había ayudado el día que eché a los dos de casa, vino a platicar conmigo. «Antonio», me dijo, «estás diferente, hermano». «¿Diferente cómo?» «No sé, más firme, más... ¿cómo te puedo decir? Más tú». Marcos tenía razón. Estaba diferente. Durante años me había acostumbrado a ser una versión menor de mí mismo, la versión que no molestaba, que no opinaba, que no tomaba decisiones en su propia casa. Ahora, por primera vez en años, estaba siendo yo mismo otra vez. «Marcos», le dije, «¿te acuerdas cuando éramos más jóvenes y hablábamos de las cosas que íbamos a hacer cuando tuviéramos dinero?»
Me acuerdo, siempre decías que querías aprender a tocar guitarra. Guitarra. Hacía años que no pensaba en eso. Desde adolescente siempre quise aprender a tocar guitarra, pero nunca sobraba tiempo ni dinero. Primero era el trabajo, después era cuidar a Ricardo, después era sostener a Ricardo y Sandra. ¿Y sabes qué más?, continué, sintiendo una emoción que no sentía hacía años. Siempre quise hacer un viaje al interior de México, conocer los pueblos mágicos, comer esa comida casera, quedarme unos días sin prisa alguna. Hermano, Marcos sonrió, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacía? Por primera vez en años tenía dinero sobrando a fin de mes. No tenía a nadie pidiéndome prestado, no tenía a nadie gastando mi tarjeta de crédito, no tenía a nadie haciéndome sentir culpa por gastar dinero en mí mismo. Ese fin de semana fui a una tienda de instrumentos musicales, compré una guitarra, no una guitarra cara, pero una guitarra honesta, de madera buena, con sonido limpio, y empecé a tomar clases con un profesor que el vendedor me recomendó. Don Antonio, me dijo el profesor, un joven pero paciente, nunca es tarde para aprender algo nuevo. En realidad, alumnos de su edad son los mejores, porque tienen paciencia y dedicación. Paciencia y dedicación. Dos cosas que había usado toda la vida para cuidar a Vincent otros, y ahora estaba usando para cuidarme a mí. En 2 semanas ya podía tocar los primeros acordes. Era una sensación extraña y maravillosa. A los 62 años, descubrir que todavía podía aprender cosas nuevas, que mi cerebro todavía funcionaba perfectamente, que no era el viejo caduco que Sandra pensaba que era. Un mes después, estaba tocando Caminos del Corazón, de Gonzaguiña, canción que siempre me gustó, pero nunca imaginé que sería capaz de tocar, y fue tocando guitarra, solo, en la sala de mi casa que entendí algo fundamental. Durante años, había confundido sacrificio con amor. Pensaba que ser un buen papá significaba no tener vida propia. Estaba equivocado, muy equivocado. El viaje por México pasó 2 meses después. 8 días conociendo San Miguel de Allende, Guanajuato, Pátzcuaro, Tepoztlán, quedándome en hoteles sencillos pero acogedores, conversando con gente nueva, comiendo comida casera, caminando por las calles históricas sin prisa alguna. Fue en Tepoztlán donde conocí a doña Marlene. Estaba sentada en la plaza del pueblo, tejiendo, cuando me detuve a descansar después de una caminata por las callejuelas del pueblo. Mujer de unos 55 años, viuda, dueña de una posada pequeña pero con encanto. ¿Usted de dónde es?, preguntó cuando notó que no era de la región. Del DF. Vine a conocer los pueblos mágicos. ¿Primera vez? Primera vez, respondí. Siempre quise venir, pero nunca sobraba tiempo. Ella sonrió. Pues sí, la vida de uno va pasando, y uno va dejando los sueños para después. Después de que murió mi marido, aprendí que después a veces nunca llega. Platicamos durante 2 horas. Ella me contó de la vida en pueblo pequeño, del trabajo en la posada, de los hijos que vivían lejos, pero venían a visitar siempre. Yo le conté de la construcción, de la vida en la ciudad, del hijo que... Bueno, no entré en detalles, pero dije que nos habíamos distanciado. ¿Sabe una cosa?, me dijo cuando me levanté para irme. Usted tiene una manera tranquila de platicar, no parece hombre de ciudad grande. ¿Cómo así? Hombre de ciudad grande siempre parece que tiene prisa, que está pensando en otras cosas. Usted no. Usted escucha de verdad cuando la persona habla. Esa noche, en la posada donde estaba hospedado, pensé en la observación de doña Marlene. Tenía sentido. Durante años, había vivido corriendo detrás de las necesidades de otros, siempre con la cabeza en problemas que necesitaban resolverse. Ahora, por primera vez, estaba presente en mi propia vida. El último día del viaje regresé a la plaza para despedirme de doña Marlene. ¿Ya se va?, preguntó, pareciendo genuinamente triste. Tengo que regresar al trabajo. ¿Y no piensa en jubilarse? Jubilación. Otro tema que siempre dejaba para después. Ya tenía tiempo suficiente de cotización, ya podía jubilarme desde hacía 2 años.
pero siempre había una excusa para posponerlo. Primero eran las deudas de Ricardo, después era la inestabilidad financiera de la casa, después era siempre había algo. Nunca me puse a pensar bien, respondí honestamente. Pues debería. Hombre trabajador como usted merece descansar, disfrutar la vida, hacer las cosas que le gustan. Me dio la tarjeta de la posada. Si algún día quiere regresar, avíseme. Siempre hay cuarto disponible para personas de buena plática. Regresé a la Ciudad de México con la cabeza hirviendo de ideas. El viaje me había mostrado algo que no esperaba. Me gustaba mi propia compañía. Me gustaba despertar sin prisa, tomar café de la mañana mirando el paisaje, platicar con personas nuevas, descubrir lugares diferentes. Y me gustaba no tener que dar cuentas a nadie sobre dónde estaba gastando mi dinero. De vuelta al trabajo, platiqué con mi jefe sobre la jubilación. Descubrí que podía salir a fin de año y todavía recibir una indemnización buena por los años de casa. Antonio, me dijo el ING, Carlos, mi jefe desde hacía 15 años, siempre fuiste un empleado ejemplar. Vas a hacer falta aquí, pero entiendo. 62 años, tanto tiempo trabajando, ya es hora de que disfrutes la vida. Disfrutar la vida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había dicho eso? ¿Cuándo fue la última vez que yo mismo había pensado en eso? Fue en esa época que empecé a frecuentar un grupo de guitarra para la tercera edad, todos los sábados por la mañana, en la casa parroquial de la iglesia del barrio. 8 hombres y 4 mujeres, todos arriba de los 50, todos aprendiendo música como si fueran adolescentes. Don Antonio, me dijo don José, un jubilado de 70 años que tocaba guitarra mejor que muchos jóvenes, usted tiene madera para la música. Debería haber empezado antes. Nunca sobraba tiempo, respondí, y él se rió. ¿Tiempo? Tiempo uno no tiene, tiempo uno hace. Yo empecé a tocar a los 65. Mi señora decía que estaba chocheando. Hoy es la primera en pedirme que toque. El grupo se volvió más que clase de música. Se volvió un círculo de amistades de 1900. Personas que habían redescubierto que la vida no se acaba a los 60. Empezamos a juntarnos para almorzar, para platicar, para tocar en pequeños eventos de la comunidad. Fue a través de ese grupo que conocí a doña Rosa. Rosa tenía 58 años. Era maestra jubilada, viuda desde hacía 3 años. Mujer inteligente, de plática interesante, que se reía fácil y tenía una manera cariñosa de tratar a todo mundo. Diferente de Sandra en todo, sencilla, genuina, respetuosa. Don Antonio me dijo un día después de un almuerzo del grupo: «Usted tiene una historia de vida interesante. Crió un hijo solo, trabajó tantos años, debe haber sido difícil». «Fue», respondí, «pero valió la pena». Mentira. En ese momento, todavía no sabía si había valido la pena. Pero estaba aprendiendo que las historias de uno pueden tener finales diferentes dependiendo de cómo decidamos seguir viviendo. La amistad con Rosa fue creciendo naturalmente. No era pasión, no era romance de novela, era compañerismo. De 2 personas que habían vivido mucho, que habían sufrido sus pérdidas y que estaban descubriendo que todavía había mucho para vivir. «Rosa», le dije un domingo, después de tocar en la fiesta de cumpleaños de una guardería del barrio, «¿quieres cenar conmigo esta semana? En un restaurante de verdad, no estas fondas a las que siempre vamos». Ella sonrió de esa manera suya. «Claro que quiero, pero déjame contribuir para la cuenta». «De ninguna manera. Don Antonio, no acepto que el hombre pague todo. Somos amigos, dividimos las cosas». Amigos que dividen las cosas. Concepto revolucionario para un hombre que pasó toda la vida sosteniendo gente que solo sabía cobrar. La cena fue en una parrillada del centro. Platicamos de todo. De los hijos. Los de ella vivían en otras ciudades pero mantenían contacto constante. De planes para la jubilación, de viajes que queríamos hacer, de libros que habíamos leído. «¿Sabe una cosa?», me dijo al final de la noche. «Hacía tiempo que no pasaba una noche tan agradable. No es fácil encontrar hombre de nuestra edad que sepa platicar de verdad. Saber platicar.
Otra cosa que había olvidado que sabía hacer. Durante años, las pláticas en casa siempre eran sobre problemas, cuenta que pagar, dinero que faltaba, quejas sobre algo. Plática de verdad, sobre cosas que importaban, sobre sueños, sobre planes. Eso no tenía hacía años. 6 meses después de empezar esta nueva etapa de la vida, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Papá. Su voz estaba diferente, más madura. Quería platicar con usted en persona. ¿Sobre qué? Sobre pedir disculpas de verdad y sobre hacerme responsable de lo que hice. Esta vez, algo en su voz me hizo darme cuenta de que tal vez fuera diferente de los otros intentos. ¿Dónde quieres platicar? En la plaza cerca de casa, al lado de la iglesia. Lugar neutral. Acepté. No esperaba gran cosa, pero algo de curiosidad tenía sobre lo que mi hijo me quería decir. Cuando llegué a la plaza, me llevé un susto. Ricardo estaba flaco, con barba crecida, ropa sencilla, nada que ver con el hombre que se vestía de marca y vivía de apariencias. Hola, papá. Hola, Ricardo. Nos sentamos en una banca y nos quedamos un rato en silencio. Papá, empezó, y me di cuenta de que estaba genuinamente nervioso. Vine aquí para asumir una cosa. Yo arruiné todo. Sandra y yo. Y no fue solo error, no fue solo resbalada. Fue maldad de verdad. Era la primera vez que asumía eso sin tratar de disculparse o echarle la culpa a alguien. ¿Dónde está Sandra? Nos separamos hace 3 meses. ¿Por qué? Se rió, pero no era risa alegre, porque cuando la vida se apretó de verdad, cuando no había más dinero fácil, mostró quién realmente era, y descubrí que siempre me vio como un pendejo útil, igual que nosotros lo tratamos a usted. Me quedé callado, esperando que continuara. Papá, quiero pedir disculpas, pero no quiero pedirle que me perdone y fingir que no pasó nada. Quiero asumir que fui un hijo de la chingada, que traté mal al hombre que sacrificó toda la vida por mí. Algunos puentes después de quemados no necesitan ser reconstruidos, aunque hayas ayudado a construirlos, pero a veces un puente nuevo puede construirse en el lugar del anterior. Ricardo, hablé eligiendo las palabras con cuidado. Acepto tus disculpas, pero necesitas entender una cosa. Nuestra relación no va a volver a ser como antes, no porque no te perdone, sino porque aprendí a respetarme. Asintió con la cabeza. Lo sé, papá, y entiendo, en realidad estoy orgulloso de usted. ¿Orgulloso? Orgulloso por haber tenido valor de reaccionar, por no haber aceptado ser pisoteado, por haber mostrado que todavía es un hombre que se respeta. Platicamos durante 2 horas. Me contó sobre los últimos meses, el trabajo en una empresa pequeña, el departamento sencillo que rentó, las deudas que estaba pagando poco a poco. Me contó también sobre lo que había aprendido viviendo sin la mamada de la casa del papá. Papá, ¿puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Usted está feliz? Pensé antes de responder. ¿Estaba feliz? Era una pregunta que hacía tiempo que nadie me hacía. Estoy, Ricardo. Estoy aprendiendo a vivir para mí también y descubriendo que todavía tengo mucho para vivir. Cuando nos despedimos ese día, no fue con la promesa de que todo iba a volver a la normalidad. Fue con la esperanza de que tal vez pudiéramos construir una relación nueva, basada en respeto mutuo y no en dependencia financiera. Unas semanas después me jubilé oficialmente. En mi último día de trabajo, los compañeros hicieron una fiesta sencilla en la obra. Pastel, refrescos, unas cervezas. Antonio, dijo Marcos, haciendo un brindis, eres un ejemplo para todos nosotros. Trabajaste honestamente toda la vida, criaste a tu hijo con dignidad y ahora vas a disfrutar la vida que mereces. Vida que merece. Frase que me acompañó en el camino de regreso a casa ese día. Por la noche, sentado en el pórtico, tocando guitarra, con Rosa a mi lado tejiendo. Pensé en cómo la vida puede cambiar cuando un hombre decide que merece ser respetado. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros, un día se vio sin suelo donde pisar.
Pero cuando ese hombre decidió que tenía derecho a la dignidad, descubrió que nunca es tarde para reconstruir la vida sobre bases más sólidas, y esas bases no dependían de nadie más que de él mismo. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, estoy sentado en el pórtico de la posada de doña Marlene, en Tepoztlán, no como turista de fin de semana, sino como alguien que decidió que merecía vivir en un lugar donde se siente bien. Compré una casa pequeña aquí en el pueblo, donde paso la mitad del año. La otra mitad me quedo en la Ciudad de México, porque Rosa todavía trabaja ahí y nuestra amistad se volvió algo más serio y bonito. Son las 6 de la tarde de un domingo, y estoy tocando guitarra en el pórtico mientras escribo estas líneas para quien quiera escuchar. Hoy Ricardo vino a visitarme. Lo hace una vez al mes, siempre respetando mi espacio, siempre pidiendo permiso, siempre comportándose como un hijo que aprendió a valorar al papá que tiene. No voy a mentir. Fue un proceso largo para llegar hasta aquí. No fue fácil reconstruir la confianza, y nuestra relación nunca más fue igual a la de antes. Pero ¿saben qué? Está mejor, porque ahora está basada en respeto mutuo, no en dependencia u obligación. Papá, me dijo hoy por la mañana, mientras tomábamos café juntos, quería que supiera algo. Cuento su historia a todo mundo que conozco. ¿Mi historia? La historia de cómo usted tuvo valor de reaccionar cuando lo estaban faltando el respeto. Hay mucha gente de mi edad que necesita escuchar eso. Hay muchos hijos por ahí tratando mal a los papás, pensando que es obligación de los papás aguantar cualquier cosa. Es verdad. En los últimos 2 años, Ricardo se volvió un hombre diferente. No porque perdoné y olvidé, sino porque entendió que el respeto es de ida y vuelta. Trabaja, se sostiene, paga sus cuentas, y cuando viene a visitarme es como hijo, no como deudor tratando de renegociar una deuda. ¿Sandra? Bueno, Sandra siguió su rumbo. Escuché que se casó otra vez, con un hombre mayor que ella pensó que sería más fácil de manipular. No le deseo mal, pero tampoco siento lástima. Cada quien cosecha lo que siembra. Lo que aprendí en estos 2 años cambió mi vida de una forma que jamás imaginé que fuera posible a los 64 años. Aprendí que la dignidad no es algo que ganas siendo buenito con todo mundo. La dignidad es algo que construyes, respetándote a ti mismo primero. Durante años, pensé que ser un buen papá significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hijo. Estaba equivocado. Ser un buen papá significa enseñar límites, inclusive a hijos adultos. Aprendí que amor sin respeto no es amor, es dependencia emocional disfrazada. Yo amaba a mi hijo, pero estaba tan desesperado por mantenerlo cerca que acepté ser tratado como basura. Eso no. Era amor. Era miedo de la soledad. Aprendí que hombre de verdad no es el que aguanta todo callado. Hombre de verdad es el que sabe cuándo es hora de decir ya basta y tiene valor de cargar con las consecuencias de esa decisión. Pero la lección más importante que aprendí fue esta. Nunca es tarde para un hombre empezar la vida de nuevo, siempre y cuando tenga valor de respetarse. Cuando cumplí 60 años, pensé que mi vida estaba acabada, que solo tenía el pasado para ver. Hoy, a los 64, despierto todos los días sabiendo que todavía tengo mucho futuro por delante. Tengo planes, tengo sueños, tengo una compañera que me respeta y una vida que finalmente es mía. Hay noches que miro las montañas de Morelos, con mi guitarra en las piernas y Rosa leyendo un libro a mi lado y pienso, órale, ¿cómo puede ser buena la vida cuando dejas de aceptar migajas? Algunos de ustedes que están escuchando esta historia tal vez estén pasando por situación parecida. Tal vez tengan hijos que los ven como banco, no como papá. Tal vez tengan nueras o yernos que no demuestran respeto alguno. Tal vez estén sosteniendo gente adulta que debería sostenerse sola. Para ustedes, quiero decir algo. No tienen obligación de aceptar faltas de respeto. No importa de quién vengan, no importa si es hijo, nieto, sobrino, quien sea. Ustedes trabajaron toda la vida, sacrificaron sueños, renunciaron a cosas para construir una familia. Ustedes merecen respeto,
no migajas de consideración. Y otra cosa, nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para establecer límites. Nunca es tarde para exigir el trato que merecen. ¿Puede ser doloroso? Puede. ¿Puede ser que algunos parientes se alejen? Puede. Pero ¿saben qué? Es mejor tener pocas relaciones verdaderas que muchas relaciones basadas en explotación. Yo podría haber pasado el resto de mi vida siendo el papá buenito que acepta todo para mantener la familia unida. ¿Pero qué familia era esa? Una familia donde era tolerado, no amado. Una familia donde era útil, no respetado. Hoy tengo una familia más pequeña, pero verdadera. Tengo un hijo que me visita porque quiere, no porque necesita. Tengo una compañera que está conmigo porque le gusta mi compañía, no porque necesita mi dinero. Tengo amigos que me buscan porque valoran mi amistad, no porque quieren algún favor. Para los hombres más jóvenes que pueden estar escuchando esto, aprendan desde temprano que ser proveedor no significa ser tapete. Dar todo a los hijos no significa aceptar cualquier comportamiento de ellos. Amor paternal verdadero incluye enseñar límites y exigir respeto. Y para los hombres de mi edad, nunca es tarde. Nunca es tarde para exigir dignidad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para descubrir que todavía tienen mucho para vivir. Hay silencios de papá que pesan más que gritos. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más. Pero también existe la fuerza de un hombre que decide que merece respeto. Existe la dignidad de quien aprende a valorar su propia vida. Existe la satisfacción de descubrir que todavía puede ser feliz, independientemente de cualquier persona. Me llamo Antonio Ribeiro, tengo 64 años, soy jubilado de la construcción, toco guitarra, vivo entre la Ciudad de México y Morelos, tengo una compañera maravillosa y un hijo que aprendió a respetarme. Y soy un hombre realizado no porque conseguí todo lo que quería en la vida, sino porque aprendí a valorarme. Si mi historia como padre les llegó al corazón, quiero saber desde dónde están viendo. Escriban aquí en los comentarios su ciudad, su estado o hasta su país. Déjenme saber que este mensaje llegó hasta ustedes. Y si conocen algún papá que está aceptando menos de lo que merece, compartan este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato los hizo reflexionar, dejen un comentario contando desde dónde están viendo. Escriban también lo que sintieron al escuchar esta historia. Cuéntenme si ya tuvieron que poner límites a sus hijos, si ya pasaron por situación parecida, o si conocen a alguien que está viviendo esto. Y si esta historia los hizo pensar, dejen su like y suscríbanse al canal para seguir acompañando historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de recomenzar. Un abrazo desde Tepoztlán, Morelos, donde estoy viviendo la mejor época de mi vida. Y recuerden, construyeron mucho más que una familia. Construyeron un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos las faltas de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos papás están financiando su propia humillación? Aprendí a los 62 años que un hombre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser papá no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para un hombre levantarse. Si llegaron hasta aquí, es porque esta historia habla con algo dentro de ustedes. Tal vez sea hora de que también decidan que merecen más de lo que están recibiendo. La vida es muy corta para vivirla de rodillas.